Bien, para iniciar en este caso, pues como las clases antes de iniciar, hago un inicio una pausa para poder agradecer a Dios por permitirnos estar nuevamente conectados el día de hoy para llevar a cabo nuestra clase virtual de desarrollo personal, ciudadanía y cívica de segundo año B. Y así pues iniciamos nuestra clase. Bien, jóvenes, espero que estén en la disponibilidad, se pongan en la disponibilidad de estar enfocado en la clase del día de hoy. Y vamos a utilizar pues nuestra plataforma Classroom. Lo voy a mostrar para poder desarrollar la clase del día de hoy. Como ustedes pueden ver hasta aquí, tenemos la clase reconociendo las actitudes de violencia durante el COVID-19. ¿Sí? Entonces nosotros van a encontrar ustedes aquí un saludo de la plataforma del colegio, el mío también, y luego vamos a encontrar unas preguntas que nos van a centrar en el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sí? Estas preguntas nos dicen, ¿crees que la violencia es una actitud normal de las personas? ¿Te has sentido violentado alguna vez por tus compañeros o amigos? ¿Cómo reaccionarías ante una agresión? ¿Por qué reaccionarías de forma agresiva? Sí, o sea, ¿por qué reaccionas de forma agresiva? ¿Cuál es su reacción de ustedes? Estas preguntas son para reflexionar, ¿sí? Entonces voy a hacer una Profesor, pausa hasta acá. Sí, una profesor, pausa. pero profesor, ¿en Y la la vamos a tarea la responder vamos a ahora. responder esas preguntas o no? No, ahora lo vamos a responderla ahora nosotros. Ah, Ahora, ahora, pero ahora. en la tarea que le vamos a No, enviar, no, no. esa no, ahí no. Ahora la vamos a responder, es para reflexionar, es una Bueno, reflexión para ingresar a la clase. ¿Sí? Entonces, en la primera pregunta, por ejemplo, que ustedes tienen ahí, Ah, ya. la respondemos la primera pregunta que nos dice, ¿crees que la violencia es una actitud normal de las personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que es una actitud normal en las personas? ¿Que las personas sean violentas? ¿Se han puesto a No, pensar? ¿Qué piensan? profesor, mire, profesor, yo pienso de que la ira podría ser algo, bueno, tampoco tanto normal, pero sí es un poco común, pero el punto de llegar a la violencia ya es algo más grave. Más grave la violencia, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre cuál era? 10 Salinas. ¿Ah? José Ignacio. José, ¿verdad? José Listo. Ignacio. José Ignacio, ¿no? Está bien su reflexión que hace José, ¿no? Y así tenemos que aprender a dar nuestra opinión de forma autónoma, ¿no? Sin necesidad, porque nosotros tenemos el derecho de opinar y todos vamos a participar en esta clase. ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina si la violencia es algo, creen que es algo normal? ¿O ustedes se han puesto a pensar o siempre cuando ven a alguien que es de forma violenta creen que esa persona, eso es normal, ¿no? Profesor, Si yo digo que es algo. ¿Cuál es su nombre? Juan dice, pienso que la violencia no es normal porque se activa con más violencia. David, esperen, dice, a ver, ¿quién quiere opinar? Opinen, pueden opinar por acá, yo lo leo, si es que no quieren hablarlo directamente, pueden opinar, no hay problema, tienen el WhatsApp para poder opinar. ¿Qué opinan de la violencia? profesor, ¿cuál era la pregunta? ¿Puede repetirla, por favor? La violencia, ¿crees que la violencia es normal? ¿Tú crees que la violencia es normal, es una actitud normal que se manifiesta en las Profesor, yo personas? creo que no debería ser normal. No debería, o sea, pero sí es Profesor, entonces. yo creo que Entonces, no debería entonces, ser una actitud entonces, normal. claro, no debería. Entonces, sí la crees que es una actitud normal, Y entonces. es. Sí es, ¿no? Ya, para ti sí es. ¿Alguien más? Esa era la pregunta, está ahí. ¿Alguien más cree que la violencia es una actitud normal? ¿Alguien más?
Jóvenes, aprovechen este momento de participación. Acá pueden escribirlo acá, pónganlo, escríbanlo acá en el chat, porque es el momento de poder intercambiar nuestras opiniones con cuestiones dentro de la clase que nos va a servir. César, Alejandro, Piero. Tenemos otra pregunta, no solamente está esta, también está la otra. ¿Te has sentido violentado alguna vez por tus compañeros o amigos? ¿Cómo reaccionarías ante una agresión? ¿Por qué reaccionarías de forma agresiva? ¿O por qué reaccionamos de forma agresiva? Son preguntas que podemos responder cualquiera de ellas, para reflexionar en realidad. Profesor, yo. Sí. Ya, profesor, yo. Profesor, Sí, José. ¿puedo hablar? Sí, José, no hay problema, habla. Ya. Acerca de la segunda pregunta, que es acerca si es que me he sentido violentado. No, yo nunca me sentí violentado. Normalmente siempre me llevo bien con mis compañeros y amigos del aula. Y acerca de la tercera es de que cómo reaccionaría frente a ¿cómo era, profesor? A una agresión. A una agresión. Bueno, yo reaccionaría primero, supongo que como todos, me sorprendería. Y luego lo que yo haría sería calmar a la persona y hacerle comprender y que me va a comprender a mí por qué me está agrediendo. Porque normalmente eso en sí es ya, podría enojarse, sí, pero al punto de agredirme no creo que sea tanto, o sea, algo común. O sea, algo común. O sea, no es común para ti entonces la agresión, que la gente esté agrediéndose constantemente, normal, ¿no? Que te empujen, que te molesten, que te fastidien, que te insulten, que te digan una palabra que no es correcta, o que te llamen por otro nombre, ¿no? Y no es tu nombre. No es normal, ¿no? No es normal. Bien, ¿qué piensa el resto? Usted no va a estar participando. Para ustedes, bueno, también está participando Diego, ha participado también por el WhatsApp, por acá por el chat. Juan Rafael, Héctor, están participando. Héctor dice que no, porque es llegar a otro punto de agresión, a otro nivel, y que puede generar, se puede generar en casa y en la calle, también en el colegio. Juan dice, bueno, deberíamos actuar pasivamente, sin responder con más violencia. Una respuesta de cómo actuar ante un acto de violencia. También tenemos acá la respuesta de Juan. Pienso que la violencia no es normal porque se activa con más violencia. Está participando ustedes aquí. Bien, hasta ahora tenemos varias respuestas interesantes. Esto nos va a ayudar a situarnos en el contexto de la situación significativa que estamos tratando pues ante el COVID-19 ahora respecto a nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Y esta clase que tenemos el día de hoy está situada justo con reconociendo las actitudes pues, que tenemos de violencia durante el COVID-19. Vamos a aprender a reconocerlas porque para poder situarnos y darle más respuesta más claras a las preguntas que se han hecho acá al comienzo, ¿sí? Para eso vamos a abrir la hoja que dice acá experiencia de aprendizaje. Ustedes pueden ver la ficha de experiencia ha cambiado, pero no tiene, está más detallada exactamente lo que se va a hacer en la clase. Se les pide sus recursos que tienen que tener en la clase, el desarrollo de la actividad, entran a Classroom y van a encontrar el mensaje que les he puesto y las preguntas también que nos va a despertar los saberes previos, lo que ustedes conocen respecto a la violencia. Y luego vamos a entrar, pues dice, luego entran a la actividad reconociendo las actitudes de violencia durante el COVID-19. Los estudiantes leen un texto sobre la violencia y el sistema nervioso y responden las preguntas en su cuaderno de trabajo. Bien, aquí tenemos un anexo. Abrimos el anexo para responder, ese es el texto. Este es el anexo y les voy a compartir la pantalla para que puedan verlo. Para que ustedes puedan verlo. Seguro que en su computadora que están ustedes, y si están en el celular van a poder verlo ahora que lo voy a compartir. Bien. Entramos entonces al anexo, ¿sí? Porque hemos estado en la experiencia de aprendizaje, como les dije. Esta es la experiencia de aprendizaje, está más detallado ahora, las cosas puntuales, lo que vamos a hacer en clase, para no perder mucho el tiempo y ahorrar tiempo y también trabajar más didácticamente con cada uno de ustedes, con sus participaciones, y ahorrar los tiempos pues, que se pueden perder rápidamente. Y acá está, vamos a ir al texto, nos dice vamos al texto, y el texto se refiere al anexo que está colgado aquí, como anexo 1. Abrimos el texto
ya que, como ustedes saben, son partes del libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de segundo año y secundaria, y encontramos acá unas preguntas. Justo las preguntas que nos van, al final, tenemos que responder, está relacionado con esto, con el texto, pues, ¿no? Y en la primera parte nos va a decir, ¿qué es la violencia? Nos explica qué es la violencia y que en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud definió la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya que sea en grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones de muerte. Esto es prácticamente ya es parte de uno de los derechos que tienen todas las personas a no ser violentadas, ¿sí? Por lo tanto, si la Organización Mundial de la Salud está reconociendo y están definiendo el contexto a nivel internacional, quiere decir que está amparado pues, por una institución a nivel internacional, ¿sí? Entonces, esto nos sitúa en el marco de qué es la violencia, ¿sí? Para poder ya verlo desde un punto de vista más ya, se podría decir hasta legal, ¿sí? A ver, alguien está preguntando, me parece por aquí. Alguien está preguntando. Déjame ver quién está preguntando. Bien. A ver, me estoy asustando, dice Alejandro. ¿Qué te asusta, Alejandro? ¿Puedes compartir tu susto? Antes de continuar, pues, porque el tema es justo que estamos hablando de la violencia. ¿Qué es parte de la violencia? Si es que ¿qué es lo que? Profesor. Profesor. ¿Sí? No, eso no tiene nada que ver. Yo le había dado una respuesta a su pregunta que dijo y Nacho me contestó. Ah, ya. La respuesta se puede, si desea lo puedo reenviar a usted. Aquí está la que dice, profesor, yo pienso que si yo actúo con más violencia, ¿está? Sí. Si yo actúo con más violencia, aparte de lo que ya se ha causado, nunca será posible llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo concuerdo mucho con la opinión de mi amigo Nacho. Bien, está bien, tienes tu posición también. Y acá también concuerdan contigo, algunos otros compañeros. Y está bien, pues porque esa es la primera parte de ingresar al desarrollo del tema. Ahora ya estamos desarrollando el tema y está bien que sigan dando sus puntos de vista porque uno siempre tiene que aclararse el tema ya estamos entrando a aclarar el tema por eso con las definiciones y conceptos de que tenemos en el texto, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a poder desarrollarnos y a comprender qué es la violencia, ¿sí? Ya lo tenemos en un marco desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y cómo se define la violencia, pues, desde el año 2002 ya. Entonces, hace muy poco se está definiendo este término de la violencia, si ustedes se dan cuenta. Antes de esto, inclusive, la violencia la podían asumir de forma simbólica, o sea, significativa, pero tal vez no se ha prestado mucha atención al tema. En estos últimos años, por el tema de los derechos, de que estamos viviendo como un Estado de Derecho bajo las normas y reglamentos ya internacionales, entonces se pone más énfasis en este tema, ¿sí? Entonces, es un poco de aclarar también de aprender a vivir como ciudadanos y a reconocer nuestros deberes y derechos, pues, ¿sí? Para vivir en comunidad. Entonces, hasta acá ya sabemos qué es violencia. Y en base a este concepto de violencia que tenemos ya hasta aquí, podemos pasar entonces a diferenciar, hacer una diferencia. Y acá hay una tabla en donde nos pone qué es la ira, qué es la agresión y la violencia, y si son lo mismo, ¿no? Y acá ya podemos reconocer si son lo mismo o no son lo mismo. Entonces, tenemos acá Sí. una tabla, bueno, una tablita, en la parte baja tenemos la ira, la agresión y la violencia. Y en la parte superior, como ustedes pueden ver, hay una definición pequeña de cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué es la ira, qué es la agresión y qué es la violencia? Aquí ya vamos a poder enmarcarnos pues en que la primera nos dice, es una emoción básica, la ira, hablando de la ira, la que decía su compañero, que nosotros actuamos normalmente por ira y que tal vez podría ser normal que actuemos en base a la ira, ¿no? Una actitud que podemos tomar. Entonces, acá nos define qué es la ira para tener claro.
es una emoción. Y es una emoción, es una forma de que tenemos nosotros los seres humanos de expresión, ¿no? Una emoción que se encuentra ¿en dónde? ¿En dónde se encuentra? En el pensamiento, ¿verdad? En la parte de pensar del ser humano, en la parte del cerebro. Las emociones están en el cerebro, entonces desde ahí se manifiestan hacia nuestro actuar de una manera ética o no ética, pues podemos decir, de una manera ética, pues entre lo bien, lo bueno y lo malo que podemos actuar, ¿sí? Siempre. Por eso es que porque eso hay que aprender a actuar de una manera ética. Actuar de una manera ética quiere decir actuar de o bien o mal, en base a los derechos que tenemos que respetar de las demás personas, ¿sí? Entonces, en una emoción básica, dice, como el miedo, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa, es una emoción, dice, la ira solamente es una emoción que tenemos los seres humanos, ¿sí? Entonces, si ya identificamos que la ira es una emoción, vamos a ver qué es la agresión. Y la agresión ya nos explica acá que la agresión es una reacción provocada por la ira, o sea, o rabia mal manejada. O sea, si ya tenemos el pensamiento, la emoción en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿qué es la agresión? Es una reacción, o sea, ya es una actuación provocada por la ira o rabia mal manejada. O sea, si ustedes no manejan bien su emoción, va a hacer que ustedes en su acción, en el momento de actuar, exploten de una forma agresiva. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? Lo dejo explicar. Porque eso hay que entender, pues. No, a veces uno puede pensar que la agresión, tenemos que aprender a entender todo el proceso para llegar de la ira a la violencia, ¿sí? Entonces, pasamos primero de la ira, parte mental, cerebral, a la actitud agresiva, una acción al no controlar nuestra emoción, y luego esto puede ser intencional, dice, y planificada para causar daño a otro ser humano. Entonces, la violencia ya es un acto planificado, ya es un acto en donde ustedes lo hacen al propósito, ya no es un acto en el que está solamente de forma de casualidad, ay, disculpa, me equivoqué, no te quise agredir. No, no, la agresión ya es un acto en el que tú planificas burlarte de alguien, tú planificas insultar a alguien, tú planificas burlarte de otro compañero. ¿Sí me entienden? Ese ya es una agresión. Entonces, ¿podemos entender la cadena? Las partes de que forman hasta llegar a la violencia, ¿sí? ¿Lo podemos comprender? Entonces, primero empieza ¿por dónde? Por una emoción. Por la ira. Por la ira, que es una emoción, ¿verdad? Sí. ¿Que está dónde? En En el pensamiento. de pensar, pues. Al no controlar mi ira, ¿qué me hace? Tal vez me hace enojarme y comienzo a emanar agresividad. Y no puedo contenerla, no lo puedo controlar y exploto. Y sale fuera de mí y me hace actuar. Mi mano se mueve sola, golpeo. Mi mano se mueve sola, empujo, insulto. Entonces comienzo a agredir. ¿Sí? Eso es una agresión. Cuando no puedes controlar tu propia emoción. Por eso les decía que la emoción a veces se manifiesta en la parte corporal, física, y nos puede hacer daño, ¿sí? Tanto así que mucho enojo, inclusive dicen que hace daño al hígado, si ustedes han escuchado, ¿no? Muchas personas, muchos doctores hablan de esto, ¿no? En la televisión. Hay que aprender a controlar la ira, dicen, porque si no, estás con el hígado mal. Es que muchos doctores por la televisión van a escuchar que hablan de este tema, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué. Porque más adelante vamos a hablar del sistema nervioso y cómo es la importancia de que esto se vincula, la violencia hacia nuestro sistema nervioso y cómo se desarrolla, ¿sí? Entonces, acá pasamos a la parte entonces de la agresión. Entonces, hasta acá está entendido el tema de pasa de la ira, luego va la agresión. ¿Y qué es la agresión? Ya es una manifestación de mi ira, de no poder contener mi emoción, explota de forma violenta hacia las personas que pueden estar en mi entorno. ¿Y qué es la violencia? ¿Qué es la violencia, jóvenes, hasta acá? Después de que ya explota mi agresión, ¿qué es la violencia? ¿En definición completa o después de pasar por la ira y la agresión? Después de pasar, pues, o sea, ¿qué es? Que ya estamos ya para darle modelamiento a la violencia. Es el uso de tu agresión y de la ira contra otra persona o contra algo. Claro, es el uso. Recuerdan que hablamos nosotros
de la manera como nosotros podemos tener actitudes, diferentes actitudes para solucionar conflictos. Ya hablamos de las emociones que tenemos, por ejemplo, de ser empático. Recuerdan que hablamos de la empatía, ponerse en el lugar de otra persona. Cuando tú te pones en el lugar de otra persona, estás siendo empático. Estás utilizando tus emociones para poder comunicarte, para poder llegar a una negociación y para poder llegar a acuerdos, ¿verdad? Pero cuando tú usas la violencia, ¿qué estás haciendo? Estás rompiendo todos los protocolos de poder negociar para llegar a tal vez a ganar tú, pero también a tal vez planificando algo para ganar en la forma de agredir a otra persona. Entonces ahí se convierte en un acto violento, pues. Cuando tú buscas ganar, y a veces esto es emocional, pues, ¿no? Parte desde la emoción. Ya tú comienzas a sentir como gusto por burlarte de otra persona. Y acá es importante aprender a distinguir esto porque es un tema psicológico, ¿sí? Normalmente, acá tenemos en la parte izquierda una alerta nos dice, y nos informa acá, ¿sí? Un comunicado dice, recuerda que cuando tu identidad es fuerte, tu autoestima es alta. Cuando tu identidad, tú como ser humano, tienes una identidad fuerte, tu autoestima es muy alta. ¿A qué se refiere identidad? Dice, entonces, y dice, es alta tanto así que participas en grupos emocionalmente inteligentes y ya no participas en grupos que te puedan someter o manipularte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto tiene un tema de vínculos emocionales. Si tú eres una persona agresiva, ¿qué vas a buscar? Grupos en donde haya personas que tengan su autoestima baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú te encuentras con personas que tienen su identidad fuerte, no vas a poder imponerte ante ellos. ¿Se dan cuenta? En cambio, si tú tienes una autoestima alta, tu autoestima es alta y no eres un agresivo, pero tienes tu autoestima alta, tú no te vas a buscar reunir con personas que son agresivas porque te van a faltar el respeto y vas a darte cuenta, pero te vas a reunir con personas que tienen, como dice, su autoestima también alta, inteligentes y que no pueden someterse o dejarse manipular. Y vas a entender que esas personas son inteligentes y tú mismo cuando hables con ellos vas a comprender ese proceso. Cuando tú desarrollas tu autoestima y tu identidad. ¿Entiendes? ¿Cuándo hablamos de identidad, jóvenes? Cuando aprendemos a valorar nuestro entorno desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Aprendo a valorar mi identidad como mi familia, la que me dan de casa, mi hogar. Aprendo a valorar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Aprendo a valorar la cultura que me dan, de dónde vienen ellos, qué cultura tienen, cómo adquiero sus costumbres y qué tipo de costumbre. Y aprendo a valorarla. ¿Eso me da qué? Identidad. Respeto hacia mi cultura, mi identidad, mi nación. Identidad hasta peruana, podemos decir la identidad nacional. Nos da hasta una identidad nacional. Y eso hace que tú te des cuenta cuando tú vales. ¿Por qué vales? Tu identidad, pues. Esa es tu identidad, jóvenes. Pero cuando tú tienes tu autoestima baja, tu identidad está por los suelos. ¿Qué quiere decir? De cualquier persona puede venir y te insulta y tú vas a agachar la cabeza. No vas a decir nada. Al no decir nada, quiere decir que te está faltando identidad. Al tú no tomar acción sobre esto, ante actos que son violentos, porque la violencia, como se dice, es algo planificado para hacerte ver mal, y tú te sientes mal. Ante esto, entonces eso es una agresión, ¿sí? Vamos a pasar a continuar acá. Acá habla de la ira, en esta parte. Creo que hasta acá sí se comprende, ¿verdad, jóvenes? Lo que quiero dejar claro es esta cadena que es de la emoción hasta la forma de planificar la violencia, ¿sí? Y acá tenemos la parte de la ira, la agresión y la violencia. Y acá nos describen nos dan, como por ejemplo dice primero la ira. La ira no conduce necesariamente a la agresión. La ira no es necesaria, o sea, es una emoción que no necesariamente te va a llevar a la agresión, dice. ¿Sí? Porque a veces se puede quedar en la parte mental, emocional nada más, pues. ¿Sí? Dice, pero podemos estar molestos, incluso sentir mucha ira y no actuar de una manera agresiva. Claro, solamente se queda en la emoción. Es algo mental nada más, cerebral, se queda en su mente. ¿Sí? Pero la ira pasa a ser un problema cuando es muy frecuente, cuando es muy intensa, cuando se apaga nuestro detective emocional, dice nuestro detective, y se expresa entonces de manera inapropiada con agresión. Todos sentimos ira, pero ¿qué hacemos con esa ira?
Entonces, ahí viene, cuando uno no puede controlar esa ira, ahí se manifiesta en agresión, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Mientras ustedes la tengan la ira en la cabeza, no hay ningún problema. Podemos gestionarla para que la ira se pierda y se elimine. Pero si la ira sale fuera de nosotros, se convierte en agresión, ¿sí? La agresión dice, los comportamientos agresivos pueden ser verbales, físicos, gestuales, amenazas, insultos, etcétera. Pueden hasta ser escupitajos, dice, ¿no? Para agredir. La gente cuando está con mucha ya ira, explota y escupe, agrede a otra persona, ¿no? Después dice, debes saber también que agredir tiene una recompensa aparente, entre comillas, una recompensa. Y ahí está el tema que vamos a ir para por qué se recurre a la agresión y luego a la violencia. ¿Cuál es la recompensa? Quien agrede siente que puede manipular y controlar a los otros. Entonces, a la fuerza. Esa sensación de darte fortaleza de control y manipulación es lo que te lleva a la agresión. Una persona que agrede se siente mejor de inmediato, pero las y los demás no se sienten bien, sino que se sienten peor. Entonces hay que tener cuidado en este tema de desviarlo a la parte de la agresión, las emociones, ¿sí? ¿Está bien? Uno puede dar una opinión, un comentario, puede tener, pero no lo puede llevar a la agresión, porque si no ya no perderíamos el plano de vivir en un estado de derecho, pues, ¿sí? Podemos hacer un debate, plantear nuestras ideas y propuestas, pero si nos llega a la agresión, ya no estamos ya hablando dentro de un estado de derecho y del respeto a los derechos de las personas, ¿sí? Y la dignidad humana, sobre todo, pues, aprender a valorar la dignidad de todos los seres humanos, ¿sí? Y la violencia, ¿qué nos dice que nos lleva? La violencia incluye trampas, engaños, ataques físicos y verbales, por internet o presenciales. Empujar, agarrar, abofetear, patear, golpear, amenazar con una arma o llegar a usar armas para herir a alguien. Todo está dirigido a someter a otras personas. Entonces ya se utiliza hasta armas, ¿ven aquí? Sus consecuencias pueden llegar a incluir el daño físico, el trauma psicológico e incluso la muerte, pero también el daño social, la imposición de una cultura de abuso de poder y daño a otras personas. Por eso es que hay que aprender a reconocer que tenemos que aprender a intercambiar opiniones, ideas, pero no llevarlo a la violencia, ¿sí? Porque la violencia ya somete a otras personas a un daño físico y puede causar la muerte, como indican, ¿sí? Jóvenes, hasta acá esto está bien claro, me parece, para que ustedes lo puedan entender. No hay ningún, o tienen alguna pregunta hasta acá respecto a la ira, la agresión y la violencia. Jóvenes, pregunta. No, profesor, no. Está claro, ¿verdad? Clarísimo las etapas de Sí, está claro, profesor. cómo podemos controlar la violencia, ¿verdad? Evolucionando la ira, luego la agresión y la violencia. Ajá. Bien, pasamos a la segunda parte de esta clase. Y en esta segunda parte hablamos del sistema nervioso y la conducta agresiva. El sistema nervioso nos ayuda, como les dije, a regular nuestras emociones. Y en este caso, dice, contamos con un sistema nervioso que nos ayuda a regular la respuesta agresiva también. El sistema nervioso nos ayuda a regular la respuesta agresiva gracias a circuitos de regulación que implican la producción hormonal frente a situaciones del estrés. ¿Como qué hormona? El cortisol. Recuerden, jóvenes, el cortisol nos ayuda a regular la agresión, dice, la respuesta agresiva, además de mecanismos de regulación respiratoria y cardíaca, así como partes específicas en nuestro cerebro. Es posible que los humanos y mamíferos podamos controlar nuestros impulsos agresivos, incluso violentos, jóvenes. Ustedes no sienten que cuando ustedes van a sentirse como agredidos por alguien, sienten como escalofríos, les puede dar como miedo, eso es el miedo. Cuando ustedes comienzan a sentir como un escalofríos, es que les está dando miedo. El impulso de la situación de estrés, ¿sí? Comienzan a sentirse mal. A veces algunos comienzan hasta a sudar, ¿sí? Porque se sienten mal, a transpirar, les sudan las manos, tiene miedo la persona. Y estos son impulsos de nuestras emociones, pero nos ayuda a regular, dice el cortisol. Tenemos que aprender a reconocer las hormonas que dirigen nuestro cuerpo, jóvenes, ¿sí? Y esta es una de las que nos ayudan a que nosotros podemos regularizar nuestro estrés, ¿sí? Luego de esto también la respiración. Hay que aprender a respirar, jóvenes. Cuando estamos en un problema, respiremos profundo, inhalemos, exhalemos, para que no tengamos problemas para poder controlar nuestra ira. La respiración nos ayuda. ¿Sí? Profesor, ¿Sí?
Después de esta clase volvemos a ingresar. Pues todavía no termino. 5 minutos antes, aunque no creo porque esto es muy corto, esto solamente es esto de acá, y luego responder las preguntas. No hay más que detallar acá puntualmente. Solamente explicar el sistema nervioso, la conducta agresiva, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos el sistema nervioso y cómo nos ayuda a entender las hormonas que nosotros tenemos, ¿sí, jóvenes? Para poder controlar nuestras actitudes violentas. Acá nos dice en la parte superior, dice, la competencia desmedida, la necesidad de ganar siempre, el pensar que somos más que el resto, la poca tolerancia, las diferencias individuales, los comportamientos machistas, son vías que nos llevan a agredir y a la violencia, jóvenes. ¿Sí? Ustedes no se han dado cuenta que a veces nosotros nos comportamos de una manera, es nuestra actitud a otra persona. No, que a mí, tal vez, a mí me gusta, por ejemplo, puede ser, yo soy hombre y si tienes alguna hermana o alguna compañera que, sí, tú no puedes hacer eso porque yo soy hombre, yo sí lo puedo hacer. Y eso ya es una forma ya de un estereotipo, de reforzar. Si ustedes lo dicen siempre, van a creer que siempre los hombres vamos a ser mejores que las mujeres. Y eso nos lleva a un conflicto, pues, ¿sí? De actuar de una forma ya de violencia, porque estamos planificando cómo decirle, y si lo decimos constantemente, nuestra hermana pues se puede sentir mal en ese aspecto, ¿sí? Entonces no se trata, eso se trata de valorar la dignidad de la mujer, como persona humana también, jóvenes, ¿sí? Abajo encontramos pues ya la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy y es la actividad que van a encontrar ahí, la actividad auténtica que van a encontrar dentro de la experiencia de aprendizaje, en donde nosotros nos vamos a convertir en detectives emocionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir detectives emocionales? Vamos a identificar, primero vamos a practicar este cuadrito, vamos a identificar nuestras emociones, ¿sí? Para poder identificar la ira, pues, ¿sí? De la violencia. ¿Qué sucedió? Este es un cuadrito como un plan, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué pensamiento tuviste? ¿Qué emoción? ¿Y qué harás? ¿Qué quiere decir? Vamos a identificar la raíz, en dónde parte la violencia, ¿sí? ¿Desde dónde parte? Recuerden, primero vamos a la emoción, ¿verdad? Luego tenemos que identificar si hay agresión y luego ya tenemos que verificar si hay un plan para agredir. Entonces, por eso es que esto va acá. ¿Qué sucedió? Si ustedes tienen que identificar un acto de violencia, por ejemplo, ven por la televisión que pasa un cómico y cuenta un chiste tal vez que es de agresión. Es de agresión, tal vez uno piensa que eso es un estereotipo. El contar un chiste para agredir tal vez a una persona, ya eso, estamos dando un estereotipo. Por ejemplo, cuando vemos que alguien insulta a otra persona, es un tipo de agresión, pero a veces lo hacemos común, pensamos que eso es normal, por eso normalizamos la violencia, ¿sí? Pensamos que porque la gente insulta, agrede, lanza adjetivos, calificativos contra las personas, eso es normal, y la normalizamos, cuando eso no es normal. Cuando lo repetimos constantemente en la sociedad, se convierte en un estereotipo y un prejuicio, ¿sí, jóvenes? Y ese prejuicio nos lleva a creer que eso es normal, a que las personas insulten por la televisión, que agredan a alguien que viene del campo a la ciudad, que habla de una forma tal vez que no habla nuestro mismo idioma y habla quechua tal vez, y esa persona no puede pronunciar bien el español y nosotros no lo consideramos. Y a veces tal vez no podemos hasta burlar de esa persona. Eso no es normal. Eso no es normal. Que nuestra sociedad peruana haya estereotipado y haya creado un proceso de prejuicios respecto a ciertas conductas de nuestros hermanos que vienen de otras provincias, ¿sí? Y que no pueden hablar bien el español, no quiere decir que esas personas les estamos ofendiendo en su dignidad. ¿Sí, jóvenes? Eso quiero dejarlo en claro. Por lo tanto, acá vamos a poder ubicar nosotros. Me sacaron del trabajo, por ejemplo, me sacaron el trabajo de la mochila, dice. Luego dice, ¿qué se han creído? Sinvergüenzas, me han robado mi trabajo. Estamos identificando un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para ver cómo identificar. Luego, la emoción. ¿Qué emoción está manifestando? Ira. Está manifestando una ira. ¿Y qué es lo que harás? Dice, respirar, aprovechar la pausa para pensar cuál es la mejor estrategia en vez de asumir responsabilidades. En vez de agredir con la ira, mejor tomo aire y controlo mi emoción. Y así puedo canalizar y estar tranquilo. Entonces, jóvenes, a través de esto nosotros vamos a poder identificar ¿qué? Una actitud, ¿verdad? De agresión, de ira, para no llegar a la violencia.
y la vamos a poder detener. Este cuadro nos va a servir. Y ustedes van a poder identificar en su entorno, en su casa, en la comunidad, si ven por la televisión, algunos actos, o del colegio también que ustedes hayan podido ver, cuando se lleva una agresión y qué es lo que sucedió. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Mi papá no me deja ir al paseo, ¿no? Ese es un ejemplo cuando se podía ir, cuando podíamos ir de paseo. Dice, no puedo ser todo el salón va a ir, no puede ser todo el salón va a ir, y yo no, es injusto, es un abusivo. Eso es personal, ¿eh? Es solamente en la parte que uno puede pensar. Están en su derecho de pensar. Es un ejemplo nada más, ¿sí? Y acá nos plantea un ejemplo de frustración. Te sientes, te frustras porque no puedes ir. Y acá nos da un ejemplo de qué es lo que debemos de hacer. Nos dice, respirar, aprovechar la pausa para saber cuáles son las razones y a partir de ello pensar en otras estrategias. Estrategias, jóvenes, para poder negociar, ¿verdad? Para poder solucionar un conflicto, lo que habíamos trabajado antes. Y acá se va a poner en empleo ya, poder tener estrategias para negociar. Y acá nos da más ejemplos. Y hay un tercer ejemplo también, jóvenes, ¿sí? Y ya lo pueden leer ustedes para poder llevar a cabo este cuadro, identificar en las personas estas actitudes, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué actitud sucedió que los puede llevar a una ira, a una emoción fuerte? Y para que puedan ustedes luego aprender a ¿qué? A canalizar esa ira, respirando, tomando aire, haciendo pausas, tomando agua, relajándose, jóvenes, ¿sí? Para no llevarlo afuera de nosotros la ira. Si nosotros aprendemos a controlar la ira, ¿qué vamos a aprender a hacer? A elevar nuestra autoestima y a utilizar, ¿qué? La razón, jóvenes. Recuerdan que les decía, cuando la emoción sube, la inteligencia baja, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bien, jóvenes, hasta acá, esto es lo que vamos a hacer y todo esto está acá en la ficha de experiencia de aprendizaje, pues. Lo van a encontrar descrito acá también. Acá están las preguntas que tienen que responder. ¿Qué es violencia? Miren, ¿qué es violencia? ¿Qué es la ira? ¿Qué es la agresión? ¿Y qué es el sistema nervioso? ¿Y cómo nos ayuda a controlar a controlar las conductas agresivas? Esto lo vamos a responder y lo vamos a subir. Y la última, pues, después de contestar esto, lo último es ya responder este La reto. metacognición. El reto que les he dado de ser un detective emocional. ¿Sí, jóvenes? Bueno, jóvenes, y la última, pues, las preguntas que aprendí hoy, qué utilidad tiene para mi vida diaria y cómo me ha sentido durante la clase. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque si no, ya hemos finalizado con toda la sesión del día de hoy. Consultas, preguntas. Profesor, Profesor, del resto de este cuadro. profesor.